No se oye. Tiene el micrófono apagado. Ustedes disculpen, esos son los gafes del oficio de estar en vivo. Panolti, Piali, Chicahuatica, Yuhuac, Tlapoyo Hualti, Yahui, Sinoque, Sanquén Namejuan, Antetlaspaloa. Buenas noches. Good night. Pues aquí estamos en esta transmisión el día domingo 26 de septiembre del año 2021. En la segunda parte, en la segunda entrega de este conversatorio sobre identidad, afinidad e historia. El día de hoy, el tema, como lo anunciamos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, el tema es indigenismo, catarismo, indianismo e ignorancia. Bueno, pues son cosas que nos afectan a cada uno de nosotros y conviene saber de qué se trata cada una de estas. Aunque de pronto nos suenen conocidas de estas cosas, podría sorprendernos el hecho de que no lo es tanto. ¿Sí? De pronto no tenemos cierto conocimiento de lo que realmente estamos. Daré un poco de contexto al respecto. Hace algunos días hablaba con una persona que de hecho, esta persona de todo corazón busca la defensa de los pueblos originarios de América. Y particularmente, esta persona hace esfuerzos sinceros y evidentes en su día a día por apoyar a las personas indígenas que por razones de economía, en su mayoría, tienen que emigrar al país de Canadá para hallar un mejor trabajo y así poder proveer a su familia. Y entonces esta persona, junto con muchas otras, crean espacios para que estas personas puedan sentirse cómodas. Les ayuda de diversas maneras. Así que no es una persona que solo de palabra diga que ama lo indígena, sino que actúa en consecuencia. Sin embargo, esta persona, a pesar de sus buenas obras, sus buenas intenciones, se considera a sí mismo indigenista, pensando que eso es bueno, que lo indigenista es lo correcto. Y entonces, para que nosotros sepamos a qué se refiere cada una de estas expresiones, indigenismo, indianismo, catarismo, pues quisimos tomar este espacio para intentar explicarle a usted de la forma más sencilla posible qué se refiere cada una de estas cosas. Así que vamos a dar paso a nuestro experto en letras, el amigo José Omar Naranjo Francisco. ¿Dónde está? No lo veo. No, pues usted nos va a apoyar en esta noche como siempre lo hace, de gusto. Y pues bueno, usted es una persona que se mueve en estos ámbitos donde se utilizan estas palabras, que debo decirle, confieso que antes de estudiar el tema, yo era ignorante del indianismo, indigenismo y el catarismo. Solo veía sus efectos en el medio en el que me manejo, pero no les conocía por nombre. Así que conviene, por eso le invité y conviene a todos los que estamos presentes y que veremos estas palabras de su parte, que nos explique un poco qué es cada una de las cosas. Empecemos por el indigenismo, ¿le parece? ¿Cómo definiría usted actualmente el indigenismo? Bien, el indigenismo actual está consolidado en México después de la Revolución Mexicana y tiene por objetivo castellanizar a
todo México, hacer de esta multitud de naciones una nación unívoca actualmente. Ok, entonces, entendemos por indigenismo una forma de cambiar la realidad de los indígenas, ¿no? Asimilarlos e incrustarlos en una realidad, en un mundo que no es el de ellos. En una palabra, castellanizarlos. Ok. Y sí, ¿cómo hemos visto esto históricamente en México? Porque sí, a pesar de que el tema del indigenismo, el indianismo, el catarismo se toma allá en Sudamérica, particularmente los hermanos del Perú, lo cierto es que cuando se habla de indigenismo, se tiene como referente histórico actual México. Y entonces nosotros que somos mexicanos, que estamos aquí porque nos interesa la lengua y cultura náhuatl, una cultura y lengua mexicana, así que díganos, ¿qué ejemplos pondría evidentes en la historia que nos recordemos todos, ¿no? Que no hace falta especialización para identificarlos. ¿Qué muestras hay del indigenismo en México? Vale, pues ahora sí que vamos de adelante para atrás, ¿no? El indigenismo es el último en aparecer, pero el más sólido. Aparece con Francisco Javier Clavijero en 1780, de igual manera que el indianismo, bueno, ya consolidado. Francisco Javier Clavijero tiene un libro que se llama Historia Antigua de México, y él lo que está buscando como criollo es dar identidad. Por eso los van a expulsar, bueno, ya los habían expulsado en 1767. Y Francisco Javier Clavijero publica este libro en italiano, y luego pasa al inglés y luego al español. Así es que ahí hay un tema, ¿no? Pues ahora, todo indigenismo es una persona que no es indígena y que trata de adscribir su identidad en él, ¿no? Tenemos ejemplos como, híjole, lo voy a tener que atacar y me encanta, Juan Rulfo. Es porque somos pobres, dicen el Llano en Llamas, ¿no? Tiene ahí todo un libro que sugiero que vayan y lean y que ustedes analicen si la pobreza es, y sobre todo la mujer indígena al ser pobre, necesariamente se va a ir a perdón por esta palabra que voy a tener que utilizar, así lo maneja Juan Rulfo. Al parecer una mujer pobre indígena, el único camino que tiene, y si es bonita, es pues el trato de blancas. Ese tipo de situaciones. Igual tenemos a un alemán llamado Bruno Traven, que dice que esto es imposible, ¿no? Que el indígena siempre va a ser indígena y hasta ahí. Lo narra él es el autor de Macario, ¿no? Esta película conocidísima del medio pollo, ¿no? Y él dice en la canasta de cuentos mexicanos, llega un gringo y quiere hacer business con él, capitalization, ¿no? Good evening, por cierto, a los que nos están viendo de Estados Unidos. Y lo quiere capitalizar, lo quiere meter en capital, ¿no? Laissez-faire, dejar pasar, dejar de hacer. Pero resulta que supuestamente el indígena se tarda un año en hacer una canastita, ¿no? Y quería 10,000 canastas para poder ingresar al indígena en el capitalismo. Y entonces el indígena que él escribe, Bruno Traven, dice, no, es que hay que ir por los tintes azules, los tintes rojos. O sea, y aunque es cierto esto, eso no quiere decir que el indígena no pueda suplir el azul por uno más industrializado, ¿no? Y ahí sí, Bruno Traven creo que mete la pata como diciendo, ¿sabes qué? No hay posibilidad pues para que tú indígena puedas pasar a este estadio de aculturización, pues capitalista. Eso es el problema del indigenismo, que les da una idea de que el indigenista
va a querer que se haga una nueva Tenochtitlán, donde el indígena esté con sus artesanías, que le den un espacio para que venda pues su maíz, o sea, vamos, lo va a delegar como obrero, ¿no? Lo va a utilizar. Ese es el punto del indigenismo mexicano, que utiliza al indígena, ¿no? No lo quiere más que para trabajar. Ese es el proyecto de ingreso. Ok, bueno, hablemos del proceso de castellanización en sí. Y porque es un tema complejo el del sistema económico y es evidente, ¿no? Porque se ve desde tiempos inmemoriales en cualquier sistema colonial, nos gusta o no, vivimos en un sistema colonial, ¿sí? Hay que aceptarlo. Vivimos en un sistema colonial y eso no se va a cambiar por medio de derribo de estatuas. La historia no se puede cambiar, ojalá fuera de arrancar páginas y la historia se borra, no. Es un tema mucho más complejo y de hecho, si usted es de los que cree que con derribar estatuas se soluciona la historia, revise su punto de vista, por favor. No estamos en contra de que usted quiera emancipar los errores del pasado, no, al contrario. Si estudiamos un poco de historia, si es nuestro deber estudiar la historia es para no repetir esos errores. Se dice que quien no sabe de historia, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla y particularmente los errores. Así que no estamos hablando de negar la posibilidad de corregir el rumbo de nuestra historia, no, sino estamos hablando de hacer cosas que realmente hagan ello, ¿no? En fin, el asunto es que vivimos en un sistema colonial. En cualquier sistema colonial, al aborigen, indígena, originario, etcétera, son palabras sinónimas, se le ve como una excelente fuente de fuerza de trabajo. Y evidentemente la fuerza de trabajo significa riqueza, pero no para el que la posee, sino para el que la domina, para el que la gobierna. Entonces, al indígena se le ve como eso y entonces el sistema funciona así. Te busco a ti como indígena, te vengo a buscar hasta tu pueblo para sacarte de él y llevarte a mi fábrica, a mi sembradío, para que trabajes para mí y me enriquezcas a mí. Y tú creas que te estás enriqueciendo porque ahora tendrás para comprarte una televisión, un modular, un teléfono caro, hacerle unos 15 años a tu hija, pero vas a seguir siendo lo que eres, un simple obrero. Así de cruel, se escucha cruel, quizás alguien me critique por estar diciendo esto, porque dirá, es muy cruel, esto no es así. Es la realidad que yo veo. Vivo en un municipio indígena que los indígenas que van a trabajar a un lugar mejor, realmente no mejoran su vida. La vuelven inclusive más vacía todavía. ¿Por qué? Esto incluye el proceso de castellanización también. El proceso de castellanización, si mal no entiendo, es el simple pero grave hecho de quitarle su idioma al indígena. Y es, ya no hables náhuatl, ya no hables mixteco, ya no hables mije, ya no hables otzil, ya no hables unzabi, habla español porque nadie te entiende. Aquí donde, si tú quieres un buen puesto de trabajo, donde vas a ser alguien en la vida, es donde se habla español. Y el indígena se lo cree, el sistema le obliga a creérselo, y entonces pierde su identidad. Algo de lo que hablábamos la semana pasada y hablaré de ello hasta hartar a quien tenga que hartar.
cuando un indígena deja de hablar su idioma, pierde su identidad. Porque el simple hecho de prohibirle, sea de forma directa o sutil, a un indígena que hable su idioma, conlleva que él empiece a ocultar el resto de lo que realmente es. Y entonces empiece a formarse a un nuevo modelo que pretenderá ser lo que realmente es, pero no, sino que ya será una máscara completamente, sea como sea que se presente. Y eso es el indigenismo. El indigenismo entonces es el movimiento que promueve el robo de identidad a los indígenas. Y tiene dos lados, ¿no? Y ambos son totalmente crueles, peligrosos. Y si un indígena defiende estas acciones, es que no entiende lo que sucede realmente. ¿Cuáles son los dos lados que menciono? Aquel en el que le quita su identidad a los indígenas por medio de prohibirles, repito, de forma directa o sutil, hablar su idioma, practicar sus propias costumbres, y les vende la idea de que adaptarse al mundo occidental, al mundo castellano en nuestro caso, es lo mejor que puede hacer. Y por otra parte, forma grupos de personas no indígenas o personas raptadas de sus pueblos y sus costumbres, y les quiere vender la idea ahora de un nuevo indigenismo, una nueva identidad que no corresponde a su verdadera identidad. Básicamente, otra vez es vender espejos, cambiar una realidad impresionante y bellísima como lo sería el oro, por una realidad bizarra como lo va a ser un espejo. Y en este caso, un espejo de obsidiana. ¿Sí? Es vender una identidad indígena pura, real, vigente, cambiándola por una identidad indígena, bastarda, bizarra, tonta. O sea, es como cambiar colibrís por cuervos, vamos. Así que es un problema el indigenismo. Uno no puede ser indigenista si ama al indígena. Y alguien pensará, es que yo les quiero dar mejores puestos de trabajo. ¿Seguro? ¿O solamente quieres darles un salario mejor? Porque tú obtendrás ganancias mejores. Y ese salario mejor será mejor que en su comunidad o mejor que los salarios de tu comunidad, ¿no? Porque a menudo ese salario mejor es menor que el salario estándar, aunque mayor que el salario en las comunidades indígenas. Ese es el detalle, ¿no? Así que es un problema lo que se tiene y pues bueno, el indigenismo, en resumen, es quitar una identidad sustituyéndola por otra. Bueno, ahora, como una respuesta, aunque no históricamente en una línea de tiempo no nace como respuesta realmente, vamos, por si me quieren corregir, pero digamos que contrapuesto, si no me equivoco, José Omar, está el indianismo. ¿Qué es el indianismo, José Omar? Bien, el indianismo básicamente es una rebelión propiamente del indígena. Por indígena entiéndase una persona que está en una comunidad, que habla un idioma no europeo y que generalmente su idioma es precolombino, pues, ¿no? Para que no vayan a decir que cualquiera que nace es indígena, ¿no? Bueno, ya que existe esa confusión de diccionario, hay que hacer esa aclaración y esa profundización. Quiero hacer un hincapié a lo que usted dice. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla y quien la modifica nos priva del aprendizaje que ella posee. Precisamente en el indianismo encontramos algo, bueno, quizá alguien podría decir, no es cierto, las rebeliones indígenas comenzaron con Canek, con los mayas. La verdad es que las revoluciones indígenas comienzan desde el momento en el que llegan los españoles, ¿no?
No, lo que pasa es que ya se establece de manera, digamos, profunda y se le quiere dar este papel que se le tenía rezagado a Tupac Katár, ¿verdad? Y con su esposa Bartolina Sisa. En realidad, quien comienza el movimiento indigenista en Bolivia, en La Paz, que bueno, ellos son aymaras y que se unieron con los quechuas para, atrás de ellos, de esto históricamente está el catarismo, que parece que vamos para allá. Entonces ellos expulsan a los españoles, los sitian en La Paz, por ahí de 1780, que es precisamente cuando muere Tupac Amaru, que es serpiente resplandeciente en quechua, y Tomás Catari, al que lo avientan en un abismo. Catari es Aymara. Entonces, Juliana pasan Nina y Bartolina Sisa, los dos, este señor Julián va a tomar el nombre de Tupac, que es quechua y que quiere decir serpiente, y Catari, el Aymara, que bueno, toma este personaje, este estandarte para llamarse, bueno, los historiadores últimamente han tratado de limpiar eso. Bartolina Sisa en realidad es la que dice, ¿saben qué? Vamos a expulsar a los españoles, y es ella quien en realidad va a liderar. Es interesante que sea una mujer, sobre todo siendo de una comunidad indígena. Es interesante porque para aquellas personas que consideran que no hay un papel que les dan a las mujeres en la guerra, claro que sí. De hecho, creo que en todas las naciones indígenas se le da un papel muy importante a la mujer de igualdad como guerrera. Bueno, después no lo logran, infortunadamente. Los terminan, a Bartolina Sisa la terminan degollando y ponen su cabeza en una pica, la queman y avientan sus restos al aire. Pasa algo bien extraño con Tupac Katari, según me contó un quechua. Dice que cuando a este señor, pues bueno, lo agarraron, lo apresan, 4 caballos de cada una de sus extremidades, le cortan la lengua, y antes de que le corten la lengua dice algo muy parecido a lo que dijo el Espartaco, ¿no? Mátenme, pero regresaré en millones. No lo dice así, yo no sé quechua, me gustaría repetírselos, pero no sé. Y la persona se negó a traducírmelo. Porque dijo que no es lo mismo, o sea que si quiero aprender esa historia, aprenda quechua. Entonces, es recordado ese movimiento indianista, porque cuando lo estaban torturando, el cielo hizo algo totalmente raro, que fue que se nubló y empezó a haber tormentas. O sea, dicen ellos Pachamama, propiamente, ellos siendo quechuas, dicen Pachamama se manifestó. Entonces el indianismo, perdón, es propiamente una contestación coercitiva, dura, contra el indigenismo, que también es militante y coercitivo, ¿no? Son los dos polos opuestos, casi casi como protestantes y católicos, por entenderlo, por hacerlo de alguna manera así, que se van a contraponer y van a estar chocando contra esto, ¿verdad? Ese es el indianismo. Así que el indianismo realmente es la respuesta de choque contra el indigenismo. El indigenismo quiere volver a todos castellanos, en este caso, y el indigenismo quiere correr a los castellanos, ¿no? Y dejar todo como antes, si mal no tengo entendido. Bueno, actualmente esa es la comprensión que se tiene del movimiento indianista, ¿o me equivoco? No, de hecho, esa es la idea que es radical al indianismo. Algo que me faltaba decir. No se puede ser indianista si no eres de una comunidad. O sea, el indianismo tal cual es para indígenas y el indigenismo es para coyot, por Sí, decirlo en náhuatl. el indigenismo es para todos, ¿no? Si te sientes guajolote, eres bienvenido. Y si te sientes xoloscuintle, también. Y si te sientes pug, no importa, vente para acá. De hecho, es curioso, ¿no? Recientemente, y lo leí con tristeza, un maestro que no voy a decir su nombre,
un maestro de la lengua maya, indígena maya, cayó en las garras del indigenismo. Y es un tema que quiero hablar ahora poniéndolo en contraste. ¿Sí? El indigenismo te quiere cambiar, te quiere vender que lo mejor que puedes hacer es adaptarte al mundo occidental. Y si tú no entiendes qué significa eso, te lo vas a tragar. Es un bonito anzuelo, pero te cambio tu identidad por otra. ¿Aceptas o no? En cambio, el indianismo, que conste que a mí no me parece una postura adecuada o acertada, pero de pronto entiende uno también las razones, ¿no? Y por cierto, vamos aquí a darle la bienvenida a un indianista. Bueno, al menos ya lo catalogaron así. Quién sabe si lo es. Creo que se nos está uniendo en este momento nuestro amigo David Castillo, que él es una persona que nació indígena, es indígena hablante de la lengua náhuatl de San Luis Potosí. Y ahorita que se nos una, pero mientras hago el comentario sobre el indianismo, entonces es una fuerte respuesta y decir, ¿saben qué? Váyanse, déjenos como estábamos. Expulsar a todo lo que tenga que ver con lo occidental de las comunidades, con la razón de que ha sido violentado el indígena por lo occidental y que entonces lo mejor que se puede hacer para preservar lo que sea que haya que preservar es expulsar todo lo occidental, todo lo castellano en este caso, ya que estamos hablando de Perú y de México, que son pues pueblos hispanoparlantes y que pues la colonización fue hispana. Entonces, el indianismo se entiende, y de hecho hasta se entiende como una respuesta burlesca, porque utilizan la palabra indio, ¿sí? Y cuando yo leía al respecto, cuando me documentaba un poquito, tampoco crean que me volví un doctor sobre el indianismo, no, no. Eso solamente lo logra, consigue el amigo David Castillo. Bienvenido. Hola, buenas noches. Él sí se bebe los libros. No, hombre, yo ya quisiera. A mi edad ya no puedo. No. Soy chamaco, pero la verdad es que es admirable la investigación que llega a hacer David. Y entonces, voy a decirlo aquí de frente con David. A veces pareciera que David es indianista, pero tengo entendido que no lo es. Tengo entendido. Bueno, ya si él nos dice, no, ¿saben qué? Me da porque ahora voy a ser indianista porque ya odio a todo lo occidental. Pero no, yo tengo entendido que no se siente así. Una cosa es defender mi identidad, hacer una separación necesaria. Ojo, ¿por qué es necesaria? La separación entre el indígena y el que no lo es. ¿Y por qué es necesaria? Bueno, este ya es un discurso que dejaremos para la próxima semana. Ojo, la próxima semana, la tercera parte de este conversatorio, para que se enteren los que nos están viendo y también ustedes, David, José Omar, tratará sobre el por qué es necesario diferenciar entre el que es indígena y el que no lo es. Porque piensan que se trata de una especie de elitismo y de cosas así. Ojalá lo fuera, ¿no? Entonces, no, se trata de otro tema y un tema también muy, muy delicado. Pero bueno, entonces, el indianismo no quiere nada occidental. El indigenismo quiere que todo sea occidental. Así de fácil. Y entonces chocan, evidentemente, y bastante, porque no pueden convivir. Y en lo personal, creo que ninguna de las dos formas de pensar son del todo correctas. Entiendo las razones por las que surge el indianismo con respuesta al indigenismo, pero yo no invitaré a alguien a ser indianista. Pero vamos, quiero preguntarle a David,
¿Cómo se siente, David, usted como indígena nahuablante de San Luis Potosí ante el indigenismo? Que alguien venga y le diga que usted tiene que adaptarse al mundo nuevo, que puede decir que es indígena, pero que mejor deje de hablar su idioma y que hable solo español porque nadie le entiende. ¿Qué siente usted cuando le dicen que mejor se diga que por ser nahua es usted mexica, porque ahora son los que tienen visibilidad, porque históricamente son el pueblo mandón? ¿Qué siente usted al respecto? ¿Qué timo machilía, David? ¿Y qué ma quiampa michilía? Que Managua, Niskaki, se eh, Tlanesnehuilil, Coyotlanesnehuilil, Nihuetzca. Cuando escucho algo como eso, pues me río porque cómo alguien va a venir a decirme cómo pues ser, ¿no? Vivir o, o decirme que deje de hacer algo que básicamente es mi vida, ¿no? Que viene a querer regir mi vida porque él considera así que es más apropiado, más, no lo sé, ¿no? Abogan por el sentido de que es México y que yo debo remitirme a los cánones del centro de México en el que tengo que ataviarme como esos que andan danzando y gritar Mexicatiahui, Nicantlaca y cuestiones folclóricas de ese tipo, ¿no? Incluso el Ometeos. Ya ha habido personas de ese tipo aquí en San Luis Potosí que dicen que nosotros somos mexicas y que le debemos la patria a esta etnia extinta, ¿verdad? Y que hay un grupo bastante célebre ahí en la Ciudad de México que se autodescribe como tal, ajá, lo cual es totalmente falso, ellos no lo saben, pero todos sabemos que sí, ellos no son mexicas. Entonces, pues en primer lugar hay que ver que pues nadie puede decirle a alguien dejar de ser lo que es, ¿sí? Porque entonces nos estamos metiendo en serios problemas, ¿sí? A lo mejor si me agarran de buenas, pues yo no voy a decir nada, solamente me voy a reír, no sé, ¿sí? Pero probablemente por mi índole humana, si alguien me agarra en mis 5 segundos pues de locura, ¿no? Pues naturalmente que sí voy a reaccionar de manera violenta. Es como cuando a alguien le dicen no creas en la Virgen de Guadalupe porque es un invento. Pues híjole, no, es algo bastante fuerte, sí, que a lo mejor a mí no me causó problema, pero al otro sí le va a causar problema, ¿no? Hay un dicho bastante que se acerca mucho, muy popular, dicen que tocarle la Virgen de Guadalupe al mexicano es como recordarle el 10 de mayo, ¿no? Y sí, y yo lo he visto con compañeros que están muy afines a esta visión religiosa, y son bastante violentos en su forma de responder, de reaccionar. Es algo natural, ¿no? Es como cuando a alguien que profesa la religión cristiana le dicen que pues Jesucristo no existe, etcétera, etcétera. Entonces esas cuestiones, pues obviamente que se va a ofender, ¿no? Sí, entonces O es cuando a un equivalente. mexica le dicen que la etnia mexica ya no existe. O sea, ¿qué Exacto, ¿no? entendemos? Es lo mismo, ¿no? Ahora, Exacto. tomando como referencia esto, pues puede que lo tomemos de dos formas, si nos agarran de algún modo tranquilos, por así decirlo. Si viene alguien y me dice, ¿qué? Que tú dices así, así, bla, bla, X, Y, Z, lo voy a tomar como loco. Voy a decir, bueno, esta persona no es de aquí, viene de otro lado y pues no nos conoce, no conoce mi región, no sabe de qué está hablando, probablemente
tiene una visión muy diferente de lo que yo tengo o que tenemos nosotros aquí como nahuas de San Luis Potosí, y por ello actúa. Y bueno, la otra parte es reaccionar de manera no tan humana, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a tener Más ahí un humana, creo altercado, yo. ¿sí? Este, Entonces, entiendo, básicamente, David, perdona que lo interrumpa. Sabe, yo entiendo que cuando nos atacan nuestra identidad, porque ojo, es que hay que entender, ¿no? Cuando David dice, voy a tomar dos frases importantes de David, y le agradezco, Nimitsyotlazocamatelia Motlactol, dos frases que necesitan explicación por si usted se va con la fácil. Primera, cuando dice, nadie me tiene que decir cómo tengo que vivir mi vida. Y usted que se siente indígena, dice, Iden, pues a ver, nadie me puede decir a mí cómo vivir mi vida. Ojo, no hay punto de comparación. Porque cuando habla de mi vida, habla de su vida entera, desde que nació, desde que pisó el bendito suelo, siempre ha sido indígena. Y sabe que es indígena porque la palabra existe, pero para él es un simple ser humano más. De hecho, los pueblos indígenas, todos aquellos que están considerados como pueblos indígenas, no sienten esa diferencia. Solamente saben que son nahuas, que son zapotecas, que son etcétera, pero no piensan, yo soy indígena, sí, cierto. Yo lo digo y lo digo con todas las letras porque vivo en un mundo, vivo entre dos mundos, vamos, ¿sí? Eh, y para que me entiendan, pues digo, soy indígena, y así la gente dice, este sabe de lo que habla. Pero no es como que sea el mejor nombre para nosotros. A mí me o el gustaría que término apropiado. Ujú. exactamente, porque sí, Es, tiene... es más bien un término político, ¡Eh! surgido, exacto, ¿sí? Y como es una etiqueta que todos entienden, pues de pronto la tenemos que usar. Y para explicar de las identidades y todo esto, utilizamos terminología extraña para nosotros, porque ¿cómo nos van a entender en nuestra lucha, no? Ujú. Pero bueno, entonces cuando David y cualquier otro indígena que se exprese en defensa de su identidad diga, no me van a decir cómo vivir mi vida, no me la van a venir a cambiar. Habla de esa vida desde sus primeros latidos, sus primeras respiraciones hasta ahora. Todo ese sufrimiento, esa vida bajo el sol literalmente, de eso está hablando. No de sus decisiones que de pronto le llegaron a usted en una buena noche de luna, que decidió sentirse de un pueblo indígena. Porque es que mis abuelos eran indígenas, ¿no? Es como los que creen en la evolución que actualmente dijeran yo soy chango, ¿no? Entonces, para que lo entendamos, ¿no? Pongámoslo en contexto, en cositas que todos podemos explicar y entender. Y dos, cuando dice David, lo tomo como un loco. Ojo, no es ofensa como usted lo pensaría, que aquí los que estamos hablando, me refiero a David y a un servidor, hablamos náhuatl. Y una de las palabras para loco es huatlapolo, pero también simplemente tlapolo. ¿Y qué es alguien que motlapololtía? Bueno, es alguien que está equivocado porque está perdido. Y como dice él, es que es alguien que no es de aquí y que por tanto no entiende el contexto sociocultural, histórico, que nos rige desde tiempos inmemoriales y que por eso opina lo que no sabe y entonces no se le puede hacer caso, ¿sí? A eso se refiere David. Estamos hablando de un choque entre alguien que solo ve la punta del iceberg y alguien que sabe qué hay debajo, ¿sí? Por eso el choque entre los que se sienten indígenas y los que son indígenas. Por Eh, eso
En este aspecto, me gustaría mencionar una breve reseña. Recuerdo que hace como unos 10 años vino una persona aquí a San Luis Potosí, venía de la capital, pues, y Ujú. era la encargada de los asuntos indígenas y esas cosas, y que yo soy doctora, así más o menos como alguien que quiere escribir un libro sobre Olmecas, ¿verdad? Y que no es Olmeca y nada de eso, no voy a decir su nombre, pero es la amiga de Naranjo. Ah, Entonces, ya. entonces nos vino aquí a dar un discurso, decía, es que ustedes, los indígenas deberían de adaptarse al mundo moderno. Ah, sí, y se levantó una señora bastante enérgica y le dijo, a ver, ¿y cuál es el mundo moderno que tú hablas? Es que miren, ustedes deben de aprender inglés, no sé qué, y abandonar su lengua, porque esa lengua ya está condenada a morir. Y no, o sea, yo estaba ahí, yo nada más era un invitado cualquiera. Y yo sí vi la reacción de la señora y le dijo, ah, muy bien, pues yo le invito a que usted venga a nuestra comunidad y nos enseñe a vivir esa vida moderna, dice, ¿y cómo quieren que les enseñe? Ah, bueno, pues usted venga aquí vaya a nuestra comunidad y allá tiene que subir el cerro. Y le dijo, ya, el cerro, así, a cargar agua. Usted enséñeme a ver cómo se va a llevar el agua, dice, si la debo llevar en la cabeza, la debo llevar en los brazos o con mi coaburro, dice, si usted sabe de esa vida, pues venga usted a nuestra comunidad y enséñenos a nosotros, dice, porque usted es y para el colmo de esta señora, traía un traje huasteco. Digo, porque yo lo que veo, usted es una usurpadora. No, no, no. La señora, con todo respeto, hablaba poco español, mucho, como ustedes quieran verlo, se lo dijo, no se lo mandó decir. Y usted es una usurpadora que nada más viene aquí, usted no tiene ni idea de lo que es el ser indígena, porque usted vive en esa burbuja de que se atavía y ya es indígena, le dijo. Usted está usurpando esas ropas que no es digna de portárselo, se lo dijo así, con todas sus letras, en un acto cívico público municipal enfrente de todo el pueblo. Y bueno, no les voy a decir más, pero la persona esta se quedó así callada y dijo, no, es que no me lo tomen a mal, yo se los digo en plan, quiso, así como que, ay, perdón, no fue tan para tanto, pero sí, o sea, y no se lo dijo una persona como yo, que vive en el pueblo, se lo dijo una persona indígena de la comunidad, ¿sí? Porque obviamente yo comparto ese sentir como usted, pues también sí soy indígena, pero eh, no vivo en el pueblo, en mi comunidad como tal, ya estoy en la cabecera municipal, ¿sí? Pero esa señora se lo dijo a esa persona que venía de la capital, se lo dijo en su cara, no se lo mando decir. Y le dijo, usted no me va a venir a enseñar cómo vivir mi vida. Y esa frase es la misma que yo le dije a usted, porque precisamente fue la primera que le dijo. A ver, dice, usted enséñeme a cómo voy a cortar leña, dice, pero enséñeme, usted vaya y dígame cómo picar la leña, cómo voy a cargar el agua, cómo voy yo a moler el nixtamal, cómo lo tengo que poner. Y dijo, bueno, es que yo no estoy hablando de eso, es que usted si me dice que yo deje de hacer lo que yo hago, es porque usted me va a enseñar a hacer las cosas, o las cosas que usted sabe, usted me va a dar eso. Y no, 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 fue una alegata como de una hora de la señora, pero sabroso. Cierro con eso. No, y qué bueno que nos transmite estas vivencias que tienden a suceder. Aquí en la comunidad, por eso existe la palabra pinome, ¿no? Refiriéndose a aquellas personas que vienen a avergonzarnos, que son los extranjeros. Y es que dice, siempre vienen a darnos consejos y está bien, a veces es buena la intención, muchas veces, de hecho, muchas veces. Sí me he topado con personas con malas intenciones, se les ve luego, luego. Pero hay personas con buenas intenciones, pero que son indigenistas. Y otra vez, Uh -huh. si usted realmente quiere a los indígenas, si usted realmente siente aprecio por ellos, por su cultura, no puede ser indigenista. La idea humana de civilizarlos, nótese la ironía. ¿Está diciendo que los indígenas son salvajes? ¿Que necesitan de usted para vivir bien? ¿Y qué tipo de cambios ofrecería, no? Como decía esa señora, ahora, ¿cómo van a hacer el nixtamal? ¿Usted tendrá mejores opciones? ¿Qué? ¿Maseca? ¿Minza? No, no, hombre, uno que ha probado las buenas tortillas sabe que una de minza o de maseca no se va a comparar contra una de Para nixtamal. nada, para nada. No, Sí. hombre. Entonces, es por eso que decimos
que no pueden enseñarle a los indígenas a vivir, que no va a venir un coyote, un peanut, a definir qué es ser indígena. Si usted como coyote, como peanut, es decir, como no indígena, se enfada porque un indígena defina lo que es ser indígena, ahora imagínese nosotros que venga alguien que no es indígena a definir lo que es ser indígena. ¿Nota la ironía? ¿Quién tiene más derecho a defender lo que siente? Pero ahora pasemos al tema. Por cierto, aprovecho para disculparme con David. Tengo una camisa huasteca y yo no soy huasteco, yo soy de... Es Pero bueno, yo huasteco, sé es que, huasteco. yo sé que es bueno. Ahí nos disculpamos porque Es más, este, denme un segundo. Denme un segundo, permítanme. regresa con tranquilidad. Hablaremos del indianismo. Decíamos que no es la mejor respuesta al indigenismo porque es demasiado violenta. Tampoco es que nosotros vamos a decir que no queremos a la occidental. No se puede. Otra vez, por eso dijimos que estos conversatorios eran necesarios para hablar de aceptar nuestra propia identidad y además la realidad histórica en la que vivimos. Nos guste o no, ya valió. Ya no vivimos en el mismo mundo de los días antes de que le quemaran las patitas a Cuauhtémoc. Ya no vivimos en los tiempos en los que todo era contacto con la naturaleza y el único ruido que escuchábamos fuerte en el cielo eran los rayos y el volar del sopilote. Ya no vivimos. Eso es todo, David. Ya Hoy llegué, día. ahora sí estamos a la par. Entonces, el indianismo no es la mejor respuesta. Eso nos va a quedar claro. Atacar a todo lo que sea occidental tampoco es una forma de pensar correcta. Y no lo hacemos. Créame que aquí el amigo It's Nenepil que diga David, por mucho que le ataque a los movimientos neoindígenas o como se les llame, tampoco es que ataque todo el occidental, porque tanto no se avergüenza tampoco de hablar español, sabe que ni modos tiene que hablar español y como él dice, su familia, donde vive, tiene que convivir con el nuevo mundo occidental, pero que le respeten su identidad, ¿no? Eso es lo único Yo, que... y yo creo que nadie, ningún indígena está peleado con lo occidental. Nadie. Nunca he visto yo, desde que tengo memoria, que mis tíos, mis primos, mi gente mayor esté peleada con lo occidental o que diga, ay, no, esto, el otro. Para nada. No andamos nosotros, como siempre les he dicho, no andamos ni peleándonos por el indígena muerto del pasado glorioso, ni por reliquias del extranjero. Eso es de aquellos indigenistas y de la neomexicanidad. Nosotros no vamos a andar peleando por el penacho de Moctezuma, por Dios, es ilógico. Tampoco vamos a andar diciendo que, ay, por Dios, denle la pensión a los de Moctezuma porque se lo merecen. Eso es absurdo. Nadie va a decir eso. Sí, no, pues es que es todo un tema, pero a ver, el detalle es el siguiente respecto a una experiencia. Ahora yo les contaré de un vecino que él es más indígena que yo. Sí, porque yo les digo, yo vivo a la mitad y, y sé que aunque tengo sangre indígena, hablo una lengua indígena, vivo en una comunidad indígena, no soy tan indígena como lo dice David, aceptando también su posición, como el que ha vivido más todavía dentro del monte. Y no estamos hablando de como un salvaje, sino con una situación más precaria en sentido de salud y economía, que no siempre es desagradable. Pero a ver, esta persona me dijo, yo vine a sentir dolor por mis antepasados. Yo vine a sentir pena por los acontecimientos históricos hasta que fui a la escuela y me inculcaron ese rencor contra los españoles. Mientras tanto, yo vivía feliz en mi mundo
comiendo tortillitas recién hechecitas y hablando. Es decir, lo que viene a crear el conflicto es precisamente el sistema indigenista. De otra manera, el indígena actualmente agradecería estar vivo, comer, respirar, reproducirse, hablar su idioma y ya. Pero vienen, le quitan su idioma, pero le venden una historia en la que le dicen, tú eres víctima, tú eres mejor antes, etcétera, como si actualmente no se le agravara, ¿no? Entonces, es un problema. Así que ya hemos visto dos. Indigenismo es el ladrón de identidades y usurpador de identidades. El indianismo es la respuesta violenta. Si me quieren quitar mi identidad, pues regrésense a donde vinieron. Lo cual, evidentemente, no procede actualmente. A ver a dónde vamos a meter a los descendientes de tantos otros pueblos que no solamente hay españoles en México. ¿A dónde metemos a los originarios de Argelia, China, Japón, Corea, etcétera, etcétera, ¿no? Siria. De hecho, tengo un alumno que está aprendiendo muy bien náhuatl, que él es sirio y vive en México, pero lo único mexicano que tiene es el nombre Raúl y que habla español. Pero de ahí en fuera, usted lo ve y dice, este no es de acá. Pero, ¿y qué le vamos a hacer? ¿Lo vamos a correr? No. Por eso el indianismo tampoco es la respuesta. Ahora hablemos de una visión un poco más equilibrada aparentemente, que es el catarismo. José Omar, ¿nos puede prender la lamparita de Diógenes y decirnos qué es el catarismo, por favor? Se estoy buscando un nombre, diría Diógenes. Pues el origen del odio a los españoles viene a través de las reformas borbónicas. Hablar de catarismo es hablar de legalidad, propiamente. Y es que el catarismo tiene, infortunadamente, en México y al parecer en todo el mundo, una historia cruel, trágica, ¿verdad? Porque todos quieren ir conforme a la ley, pero nadie la quiere aplicar. Voy a hablar de algo muy fuerte, voy a hablar de historia. Por cierto, hago un paréntesis. Si quieren aprender de los olmecas, lean a Ann Cipers, no vayan a leer a cuestiones literarias, si no se van a perder. Ann Cipers es una especialista en olmecas y van a aprender muchísimo. Y derriba el mito de que los olmecas eran de África. Sería muy interesante que la chequen a ella. Bueno, la reforma borbónica aparece militar, administrativa y religiosa. Cuando aparece lo religioso, está atacando directamente a los indígenas, administrativo está atacando directamente a los corregidores, ¿no? Doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, la que se clavaba el varo, hay que decirlo con todas sus letras. Y lo militar, es decir, profesionalizar a los militares. Es decir, ya se les iba a dar un salario. Ya no era de que, a ver, tú indígena que vas caminando, cáile. No, ya iba a haber un salario. Bueno, el indigenismo actualmente es STLN, digo, es Salinas de Gortari. El indianismo es el STLN y el catarismo mexicano es Colosio. Y este es el destino del catarista, infortunadamente. Comienza en Bolivia con Tomás Catari, que había excesos de los corregidores, ¿verdad? Tanto en México como en toda Latinoamérica, o toda Iberoamérica, o toda América. No, perdón por decir esas especificidades innecesarias. Él quería decirle, no estaba contra el rey, ni Tupac Amaru, ni Tomás Catari. Tupac Amaru llega a juntar indígenas, criollos, mestizos y negros para decirle al rey que no es necesaria una reforma borbónica, sino que únicamente venga a atender que los corregidores estaban cobrando una dote, o sea, cobraban típicas naranjas que valen 10 pesos, ¿verdad? Y ellos les costaron 1 peso. Entonces le hacían ¿cómo se dice? De chivo los tamales, ¿no? Entonces, Tupac Amaru quiere hacer bien las cosas, y le dice, bueno, pues vaya de Bolivia, y luego de Perú,
Los dos peleadores legales a través de la legalidad, Tomás Katari y Tupac Amaru, los mandan a Buenos Aires, pero como un indígena no podía montar a caballo, tuvieron que ir a pie. Imagínense la cantidad de kilómetros que tuvieron que recorrer y, perdón, pero allí el calor está canijo. Pues llegaron, porque son hombres muy fuertes, y iban acompañados de Tomás Achú. Entonces, los traicionan raro, los aprisionan raro, raro al indígena. El chiste es que tienen el mismo destino que Colosio. Infortunadamente, el catarista ya ha tenido este fin. A Tupac Amaru lo acribillan con todo y su familia. A Tomás Katari lo atan de las manos y lo avientan a un abismo. Y luego Tomás Achú, pues se molesta y le dice al corregidor Alos, allá en Buenos Aires, le dice, oiga, cumpla su palabra, ¿que no es hombre? Y parece que no le pueden decir eso al corregidor, saca su pistola, bueno, de 2 disparos, y le mete 2 balas en la cabeza. Fue lo peor que pudo haber hecho, se quiere ir del caballo, lo agarran con una honda, le dan en la mera nuca, y después huye, pero ya la muerte es trágica, ¿no? Me parece que el catarista busca la inserción del indígena a través de la legalidad, ya que Tupac Amaru lo único que buscaban era mejores salarios. Se puede decir que es la primera revolución obrera, adelantándose muchísimo a las revoluciones europeas alemanas del 1 de mayo, que tanto se festejan y dicen ser los primeros. No, también la educación pública nace aquí en América Latina, es la primera. Antes de San José de Calasanz ya existía el que todos conocemos, el Calmecac, y el otro que era la Escuela de Guerreros, y eran gratis. Entonces, no nos vinieron a traer la escuela, como dijo un alemán una vez, a quien respeto mucho, un profesor de Veracruz, que según Europa nos trajo la escuela. No, señor, lea un poquito de historia de México, que está en español y usted sabe español. La primera escuela nace con las escuelas pías de Galileo Galilei, a quien ustedes como protestantes alemanes dicen que escribía ciego Galileo Galilei. No, señores, fue un sacerdote católico quien les ayudó. Bueno, pues el catarismo tiene esta cuestión de que es el indígena o el mestizo o el criollo o el negro o la raza que sea, chino, alemán, la raza que sea, africano, la raza que sea, ¿verdad? El ser humano que quiere arreglar las cosas a través de la legalidad, ese es el catarista, ¿verdad? Lo que pasa es que después, oigan, ante esa contestación de que matan a Colosio, de que matan a Tupac Amaru y a Tomás Katari, obviamente, y que le dan un balazo en la cara a Tomás Achú, pues obviamente que se van a enojar. Imagínense que alguno de nuestros políticos, ojalá hubiera alguno, ¿no?, que se guiara a través de la legalidad, ojalá hubiera alguno, le fuéramos a decir, oiga, esta señora quiere arreglar las cosas a través de la legalidad, y una persona, quien fuere, le da un balazo en la cara o lo manda a matar, pues obviamente que viene una reacción indianista, perdón. Entonces, el catarismo sí es la mejor respuesta, porque es a través de la legalidad, pero históricamente tiene muchos mártires, y parece que los va a seguir teniendo. Entonces, ese odio a los españoles tiene nombre y se llama reformas borbónicas. Perdón, me extendí demasiado. Entiendo que entonces, como comentaba al inicio de su disertación, el catarismo es la respuesta más neutral posible, aunque no puede serlo del todo, pero pretende poner a cada quien en su lugar. Y entonces, que todos gocen de sus libertades y derechos sin afectar los de el otro. Creo que por eso es una forma de pensar mucho más acertada todavía. Lamentablemente, como nos damos cuenta, cuando decimos usted que es español, manténgase español, usted que es mestizo, manténgase mestizo, y usted que es, y yo que soy indígena, me mantengo indígena. A veces el decir eso trae consigo una respuesta violenta, porque la gente no entiende que no puede ir más allá.
no entiende todo lo que hay detrás de este tipo de expresiones. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El problema es ese, que cuando el indigenista actúa, puede surgir el indianista. Y eso no nos conviene a ninguno de nosotros. Una respuesta realmente violenta entre ambas partes no nos conviene. Y no es lo que queremos. Por eso es que nosotros queremos dejar en claro eso. No estamos buscando una respuesta violenta, ni mucho menos, sino queremos evidenciar a aquellas personas que pisan territorios ajenos, que pisotean derechos ajenos y que luego se escudan en sus propios derechos para evitar ser desenmascarados. Ese es el verdadero problema. Ahora me permitiré contestarle a Abraham Alarcón, quien nos dice, Tlapuyahualte, ¿cuál sería su opinión de si son indígenas los hijos de migrantes nahuas que nacieron en la ciudad, pero ya no aprendieron la lengua? Mi respuesta es, tienen sangre y herencia indígena, pero ya no lo son en el completo sentido, porque ya fueron criados de una manera totalmente distinta. A menos que su familia se hubiese realmente envuelto en una burbuja, pero esto evidentemente no fue así, que no aprendieron la lengua. ¿Por qué un padre o madre indígena ya no le enseña su lengua a su hijo para que su hijo encaje en el mundo nuevo? Es decir, le está diciendo, a partir de ahora, esta familia indígena se acabó. No se lo va a decir así, pero esa es la realidad. Cuando un padre y madre indígena ya no deposita el tesoro en manos de su hijo, que es su lengua, le está cortando la cadena. Ya no hay una continuidad. Es cruel, pero es la realidad. ¿Nos vamos a ofender por eso? Puede, pero es la realidad. Es tal como decir que si usted deja la nieve bajo el sol, se va a evaporar. Y usted deja a un indígena rodeado del mundo occidental y lo priva de su lengua y su cultura, él va a dejar de ser o sentirse indígena. Y si con el paso del tiempo, debido al ejercicio de tantas libertades que nos permite nuestra linda Constitución, de pronto dice, ¿saben qué? Me acordé, soy indígena. Pero no es capaz de contar los cuentos de sus abuelos en su idioma. No es capaz de reproducir los verdaderos rituales de su nación, porque nunca los conoció y solamente imita el folclore nuevo, los chilaquiles que aparecen frente a él. Es una persona que está perdida y es una situación muy triste. De verdad, es muy triste. Conste que no estamos hablando de los güeritos que vienen de Estados Unidos, de Alemania, de Polonia, a echarse una dancita aquí el 13 de agosto. No, yo no estoy hablando de esos, que esos no tienen perdón de lo que sea que crean. No, yo estoy hablando de los que usted, Abraham, habla, de aquellos que fueron privados de su identidad. Y es por eso que debemos estar en contra del indigenismo. Porque no es justo que un indígena pierda su identidad, porque es lo que les ha pasado. Y no la perdieron porque un día amanecieron y ya no estaba, no, porque se las arrebataron. Y el sistema, en muchos casos, como el que parece que usted nos cuenta, el sistema hizo que los mismos padres les arrebataran su identidad. Es un tema muy triste. ¿Que puede recuperar su idioma? Sí, pero
su idioma, su cultura, sus costumbres, es decir, la de sus padres, sus abuelos, no la de los abuelos y padres de fulano de tal que dice que pertenece a la nobleza. Ese es el error todavía más grave que cometen los que buscan su identidad que sí que les pertenece. Repito, no estoy hablando de güeritos adinerados que no saben quiénes son y que ven en México una buena forma de pasar desapercibidos y poder disfrazarse de lo que quieran. No, repito, hablo de aquellos que sí que son indígenas de sangre, pero ya no pertenecen a ese mundo porque fueron arrebatados de allí. Estas personas merecen una segunda oportunidad de vida, aprender náhuatl, si era su lengua, sí, pero la variante de su pueblo. Si eran del estado de Puebla, de la parte nororiental, nada tienen que andar aprendiéndose frases superfluas y sin sentido en náhuatl clásico. Tienen que ir y aprender náhuatl, por cierto, la variante más antigua. Si son de alguna comunidad de San Luis Potosí, quizás, tienen que ir y revisar los rituales de su pueblo y ver la diferencia que hay entre calendarios y enterarse de lo que sus antepasados hacían y practicaban. No de lo que el güerito con el pelo largo les dice frente a un mosaico ahí de florecitas, vendiéndoles una nueva identidad. Es eso. No hay que abrazar una nueva identidad si nos quitaron la propia. Si realmente se trata de buscar nuestras raíces, pues busquemos nuestras raíces. No busquemos las raíces del árbol donde actualmente estamos, sino nuestras propias, ¿no? Si usted es vecino de indígenas y ya por eso se siente indígena, no, señor. Si usted es descendiente quizás de ingleses, franceses, irlandeses, esas son sus raíces y ni modos. ¿Qué le vamos a hacer? Eso no lo convierte en mejor o peor persona. Al contrario. Y también, si usted es indígena de algún pueblo indígena, por favor, identifíquese con su pueblo natural y no con ideas extrañas. No termine de regalar su identidad. Entonces, es un problema lo que existe aquí. Y permítame terminar esta plática hablando de la ignorancia. Si usted se enoja por los postulados que hacemos los indígenas, defendiendo nuestra identidad, no es porque usted sea mala persona. Esperamos que, como dijimos hace rato, sea por ignorancia. Y ser ignorante no está mal. ¿Saben cuál es el problema? Que yo sea ignorante y cuando se me demuestre, no lo admita. Ese es el problema. El ignorante que es dañino para la sociedad es aquel que una vez evidenciada su ignorancia, no la acepta. Y que es más, se postula como conocedor sobre otros. Eso es lo peligroso. Si usted jamás ha vivido en una comunidad indígena, por lo menos 4 años, que es un buen tiempo, ¿eh? Y da tiempecito para varias cositas. Si usted no ha vivido 4 años en una comunidad indígena, si usted no sabe al menos llevarse una conversación más o menos sencilla en una lengua indígena, si no es capaz de escucharlos, a los indígenas de pueblo, a esos que cuesta encontrarlos porque para llegar a su casa hay que batir lodo. Bueno, pues usted no sabe nada de lo que significa ser indígena. No crea que por leer a Portilla, Garibay, etcétera, usted ya lo sabe todo de los indígenas, porque mientras no haya batido lodo,
no se haya tomado un atolito de maíz agrio, no se haya comido una tortilla hecha por su mano, créame, usted no tiene ni idea de qué es ser indígena. Y conste que esta vez no hablé de racismo, hablé de cosas bonitas, porque créanme, batir lodo es algo bonito. Se siente bien en los pies. Y en los pies, porque los guaraches no protegen del lodo. Es más, son peligrosos en el lodo y por eso mejor a patita pelada. Bueno, así que yo no puedo expresarme sobre el mundo hispano del todo. Yo no puedo hablar sobre la nobleza española, sobre lo que los llevó a venir aquí a intentar conquistar México, porque no soy español y soy totalmente ignorante de lo que ellos piensan y sienten. Y lo acepto. No sé exactamente qué lo ha llevado a usted a autoadscribirte como indígena, si es que lo ha hecho, que conste que no estoy generalizando. No sé, lo ignoro. Pero de lo que hablo sé. José Omar de lo que habla e investigó, el día de hoy habló. David de lo que siente en su corazón, habló. Y lo hizo bastante bien. Hablamos de lo que sabemos. Y lo que ignoramos lo aceptamos, lo asimilamos y ya está. Si todos tenemos esa actitud de decir, ok, no sé nada, yo no nací en una comunidad indígena, nunca he estado allí, está bien, entonces estaremos todos bien y en paz. Pero si usted se las da de que sabe y con ello nos intenta responder, rezongar, cuando hablamos, entonces es cuando ya no hay paz. Y lo que queremos es que haya paz. Dijo un señor que de pronto era indígena y no se sentía indígena, pero bueno, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y la verdad es que a quien lo haya dicho como fuese su vida realmente, que no me corresponde juzgarlo. Tenía razón si dijo eso. Dejémonos a cada cual en su lugar, sin necesidad de andarnos metiendo, traspasando límites que no nos correspondan. Si ignoramos algo, a veces es mejor ignorar, créeme. Porque cuando nos lo dicen y no lo entendemos, entonces es peor. Es una carga que no podríamos llevar, pues bueno, mejor no nos metamos en esos asuntos y vivamos felices. Si usted ama al indígena, para terminar, y el indígena llega a su puerta a venderle quelites, como ya lo hemos dicho, cómpreselos y no le regatee. Si va usted al mercado y le venden una camisa bordada, cómprela y no regatee y no diga que por qué tan caro. Eso creo yo que tiene más sentido. Decir, yo amo al indígena y por eso le pago su trabajo como debería ser. No, yo amo al indígena, por eso me visto de plumitas. ¿No? Entonces, pues bueno, ha sido interesante la práctica y gracias por permitirme este espacio a todos ustedes, especialmente un saludo a Abraham Alarcón y Panjo Gómez, que estuvieron, y por cierto, muy buenas palabras. A ver, dice... Ok, entonces, pues bueno, creo que vamos a terminar por esta ocasión. Les agradezco, José Omar, David, por habernos acompañado. Recuerden, repásense este video si quieren entender un poquito de lo que es indigenismo, indianismo, catarismo y de aceptar nuestra propia ignorancia. Y la próxima semana veremos el tema de por qué es importante separar entre indígena y no indígena. ¿Por qué ahora es necesario? Palabras de despedida, José Omar y David tienen su espacio. José Omar, empezamos con usted. Sí, claro. Bueno, rápidamente, Alemania, no tengo nada contra ustedes, miren. No tengo nada contra ustedes. Es solo historia. Sí, quiero despedirme con una frase de Sócrates. Creo que es el maestro de Europa.
Dice que el conocimiento es un bien y la ignorancia es un mal. Las personas que hacen el mal porque no saben, pues si supieran, harían el bien. Ese es el problema de la ignorancia. Él, el docto ignorante, a quien le dijeron, ante la pregunta, ¿quién es el hombre más sabio de este mundo? La pitonisa contestó, Sócrates, porque es el único hombre que reconoce su ignorancia, cuando decía, yo solo sé que no sé nada. Adelante, Temashténica, Carlotzi. Pues me da mucho gusto que me hayan invitado, la verdad, lamento haber llegado tarde, seguramente estuvo eh, igual de bueno este conversatorio. Yo no tengo nada contra aquel que quiera escribirse indígena, sí, porque ya me dijeron que yo odio a los mexicas. No, no es cierto, yo no los odio, tampoco quiero que se extingan, porque diría una serie muy conocida, lo muerto no vuelve a morir. Sí, entonces, creo que con esta palabra, con esta frase me despido. Y no sin antes volverles a remarcar que yo no tengo ningún problema con las personas que desean escribirse indígenas. Sí tengo el problema cuando vienen a querer dictar nuestras vidas al modo de ellos, a su modo correcto, por así decirlo. Sí, no entiendo cuando me dicen que yo debo de vivir mi vida de manera correcta, porque no sé a qué le llamen correcto. Sí, a lo mejor yo vivo equivocado, no sé, y se han dado cuenta de ello, pues que nos enseñen el camino a nosotros los indígenas que vivimos en el camino equivocado, ¿no? Entonces, les quisiera decir Ometeot, pero la verdad no, sí. Entonces, Mati Pitlahuica. Vamos, Ixtlacate. No, pues, me va a permitir, para despedirme, contestarle a Panjo Gómez, que dice que Nican San puro Castiltlachtoli, Amoneli, Tejuan Titla, Toanagua, Titlapuanagua, Ti Camatinagua, Sanquin Huelis Tiquitosque, Nican David, Camatinagua Huasteca de San Luis Potosí, Juané, Nitlactoanagua Central, Juan Imitzasicamati, Nimitzcomachilia, Panjo Gómez. Tlen otiquihto, itech aquí me amo quimachtia inconeguan no su impilguan, Juan Shamo Pinagua teipa tlahtosque in tlahtol, Juan amo quimachtia, pero sequime quihtoa pues yagui canen imialtepe, Juan oxepa pegua quichigua, tlen inhuescatata Juan oquichihuaya. Y non, tlen oniquihto moneki maquichihuacan, aquí me melahuac, powi, totech powi, ¿quema? Aquí me amo totech powi, neniquihtoa amo ximocala kikan, nican toyolo, nican tocha, nican toeso, amo namo eso, amo namo namocha, amo namoyolo, santo ashka. Amo techquistilican non tlamantli tlen sanica otimoca. ¿Sí? Entonces, lo que digo ahora en español, entiendo que hay personas que aunque no les enseñaron sus padres su cultura y su idioma, han regresado a sus pueblos intentando recuperar su raíz. Eso es lo que invitamos en esta transmisión. ¿Sí? Lo único que yo estoy en contra, repito, es aquellos que no tienen nada que ver, ni vela en el entierro, como se dice en español, y si quieren venir a meter, robándonos lo único que nos ha quedado, que es nuestra identidad. Que pasen muy buenas noches. Tlaxcamati, David. Gracias, Josemar. Nimeyotla Sukamati. ¿Cuál es Pasen buenas Ximopantican? noches. Timotasque. Timoitase. Titotase. Temetican y Sexin. Maneo.